Hoy vamos a hablar acerca de la física cuántica. He recibido muchas cartas pidiéndome que hable de este tema, como está indicado en la Torá, y hoy lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo está todo indicado en los primeros versículos acerca de este tema, y vamos a hablar primero del concepto de la física cuántica, que es: física cuántica es la ciencia que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas, es decir, las partículas más pequeñas que el átomo. Se han hecho experimentos, los científicos han arrojado elementos físicos a través de una ventana. Por ejemplo, pelotas de tenis, o pelotas de fútbol, o pelotas de básquetbol, o flechas, por una ventana. ¿Qué ocurre? Vamos a imaginar. Si arrojamos por esta ventana pelotas de tenis, si pega ahí arriba, no entró por la ventana. Pega por aquí, no entró por la ventana. Hay una pared, hay una ventana sola. Si la pelota traspasa la ventana, impacta detrás, aquí. Si se arroja más pelota, las que rebotan en otro lugar no, pero las que entran por la ventana impactan detrás de la ventana. O sea, se forma un sector de impacto detrás de la ventana. Si hay una pared detrás de la ventana, tenemos que imaginar que hay una pared ahí detrás. Después pusieron otra ventana, dos. Las pelotas de tenis que pasaban por esta ventana impactaban aquí. Las que pasaban por esta ventana impactaban aquí. O sea que hay dos zonas de impacto. Detrás de las dos ventanas impactaban las pelotas de tenis. Después hicieron otra prueba con agua. Lanzaron agua por las ventanas y vieron que las ondas de agua no actúan igual que la materia, sino que se interceden unas con las otras, y el impacto del agua cuando penetra en las ventanas no se produce en el mismo lugar. Es decir, si arrojaron agua por dos ventanas, el agua está circulando y entra, pero después sigue en movimiento y se intercede en las olas de agua unas con otras. Impactaron algunas por ahí detrás, algunas por ahí detrás, pero se formaron otros grupos. Por ahí detrás impactó otro grupo de ondas de agua, por ahí detrás otro. O sea, había espacios en blanco que no impactó nada de agua, y había espacios donde sí impactó. O sea que se formaron como 5, 6 o 7 zonas de impacto de agua detrás de las dos ventanas. Se comporta diferente la materia, como las pelotas de tenis, de fútbol o de basquetbol o las flechas, a lo que es las ondas de agua. Eso es un experimento que hicieron, que es muy conocido como el experimento de las ranuras. Y después de hacer este experimento físico, concretamente, eso es física clásica, hicieron el experimento con física cuántica. La física cuántica son las partículas más pequeñas que el átomo, como dijimos. Arrojaron con unos equipos especiales que diseñaron, una maquinaria especial, arrojaron átomos, sectores de átomos, electrones. Los electrones son unas partículas de átomo que las arrojaron a través de unas ranuras, unas ventanas. Pusieron dos ventanas, arrojaron átomos. Los que pegaban por ahí no entraban en la ventana, los que pegaban por la ventana tenían que pasar e impactar. Se hizo materia detrás de la ventana. Dos ventanas, los átomos que entren por aquí impactan por ahí, los que impactan por ahí entran por ahí, los electrones, que son partes de átomos. Pusieron esas dos ventanas y comenzaron a arrojar electrones. Arrojaron, y en vez de encontrarse con impactos por aquí y por aquí, se encontraron con que los átomos se comportan, los electrones que son parte de átomos se comportan como ondas de agua. Impactaron por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, se formaron varias zonas de impacto, que eso se denomina un patrón de intersecciones. Y entonces vieron cómo las fracciones de átomo, que son los electrones, no se comportan como materia. Es algo que los sorprendió y los llevó a tomar algunas conclusiones. ¿Por dónde pasan los átomos para formar un patrón de intersecciones? ¿Pasan por uno por cada ventana, o el átomo, el mismo electrón, que es la parte del átomo, pasa por ambas ventanas a la vez y está en dos lugares a la vez al mismo tiempo? ¿Cómo funciona un electrón, una parte de un átomo? Está en dos lugares al mismo tiempo, y quisieron saber eso.
Y por eso pusieron unos ojos electrónicos para observar por qué ventana entraban los electrones, que son las partes de átomos, y midieron. Cada vez que entraba, pusieron dos ventanas, entraba por esta ventana un electrón, se encendía una luz. Si entraba el electrón por esta ventana, se encendía una luz aquí, o el ojo óptico. Había dos ventanas y arrojaron electrones por aquí, por todos lados. Los que entraban por aquí, los que entraban por aquí, había dos ventanas. Y después de observar por qué ventanas entraron cada uno de los electrones, miraron qué ocurrió detrás, en la pared. Se había formado, como dijimos, un patrón de intersecciones y habían comportado como ondas de agua. Pero esta vez que pusieron los ojos ópticos y vieron por qué ventana entraron los electrones, observaron que había detrás de la pared, había solamente dos zonas, se comportaron como materia, detrás de aquí y detrás de aquí había electrones solamente. No había un patrón de intersecciones como las ondas de agua. Entonces llegaron a una conclusión muy interesante, y es: cuando a la materia subatómica se la observa, se comporta como materia, y cuando no se la observa, se comporta de manera diferente, como ondas de agua. Se forma un patrón de intersecciones, es decir, puede estar en dos lugares al mismo tiempo, pero cuando se lo observa no muestra eso, se comporta como materia común. Y eso llevó a los científicos a realizar un estudio muy importante acerca de este tema: si una persona se puede trasladar en el tiempo y estar en dos tiempos a la misma vez, no comportándose como materia, es decir, cuando no se la observa, y todo tipo de conclusiones, que todo está indicado en la Torá, que esto no lo vamos a hablar todo en un vídeo, no podemos, vamos a ir por partes. Vamos a ver lo concerniente a lo que es la física cuántica en la Torá. Y os hago una pregunta para empezar con este tema. Cuando la Tierra fue creada al comienzo, ¿era pequeña o grande? Porque está escrito: en el comienzo creó Dios a los cielos y a la tierra estaba desierta y vacía. La tierra esa que dice: en el comienzo creó Dios a los cielos y a ¿la tierra era grande o pequeña? Explicaron los sabios Nachmanides, el sabio Rabbeinu Behaye y muchos otros. Rabbeinu Behaye es el que desarrolla más el tema. Voy a citar más su teoría, su explicación. La Tierra, cuando fue creada, era pequeña, no era grande. Ahí está indicado el principio de la física cuántica. Eso está registrado en el Tratado Talmúdico de Hagigá, en el folio 12, que Dios creó dos puntos y esos puntos los arrojó, uno hacia un lado y otro hacia otro lado. Uno formó de ese punto la tierra y del otro punto formó los cielos. Y estaban expandiéndose los puntos, el de la tierra y los cielos, hasta que Dios dijo: hasta aquí. Eso lo hizo con un nombre. Dios creó letras y con esas letras creó nombre. Por eso ahí en la Biblia hay varios nombres de Dios: el Todopoderoso, el Omnipresente, bueno, muchos nombres. ¿Para qué? Para revelar cualidades y revelaciones de ese nombre a través de esas letras y por supuesto de esos nombres. A través del nombre el Todopoderoso, que en hebreo se escribe con tres letras, Shin Dalet Yud, que significa Shedai, que dio, que puso límites. Dai es basta, hasta aquí. El punto ese que creó para crear la tierra era un punto y lo puso a expandir, y se expandía, hasta que Dios le dijo: basta, hasta aquí, y se detuvo. Por eso el mundo está en expansión controlada, que eso es otro estudio científico. El plano se proyecta hasta el infinito y hay una expansión controlada, es otro estudio científico. El mundo está en expansión controlada porque Dios creó un punto y se expandía hasta que Dios le dijo: basta. El exégeta Tosafot estudia en el Tratado de Hagigá, en el folio 12, todo a partir de las letras del nombre que he mencionado, el Todopoderoso. El valor oculto de esas letras suma exactamente 500, que es la cantidad de años que tarda una persona si caminaría. Si viviese 500 años y caminara esos 500 años, es el tiempo que demoraría en atravesar el mundo de un lugar a otro.
Hay muchas cosas que se estudiaron acerca de ese punto, que ese punto está estable, no se mueve. Lo que se mueve son las piezas de la Tierra que recubren a ese punto, que es otro principio también de la física cuántica. Y el eje de la Tierra, el punto central, no es el que se mueve, sino que se mueve lo que está alrededor. Y eso a partir de un versículo bíblico también se estudia, pero ¿dónde está indicado todo esto? Que es lo referente a la física cuántica. En el versículo, en principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Dijimos que la tierra y los cielos en ese momento estaban pequeños, era un punto que fue expandiéndose hasta que Dios dijo basta y la expansión quedó controlada. Por eso está todo en expansión controlada, los cielos y la tierra. Todo esos estudios de los agujeros negros y que se hace ahora de los cielos y todo eso, está vinculado también con este tema de la expansión controlada, que no pueden ver el límite, no pueden ver el final de esos agujeros. ¿Por qué? Porque está, como dije, la situación que mencioné, no la quiero volver a repetir para no ser tan reiterativo. Y vamos a ver lo de la física cuántica a continuación. En principio creó Dios a los cielos y la tierra, que está escrito a continuación, y la tierra estaba desierta y vacía. ¿Qué es? Y la tierra estaba desierta y vacía. La explicación de cómo estaba la tierra en ese momento se traduce desierta y vacía. Pero en el lenguaje hebreo original está escrito Tohu Vabou, dos palabras. Tohu Vabou se traduce como desierta y vacía. Pero ¿qué es en realidad Tohu Vabou? Las palabras esas. Tohu, según explicó el rabino Behaye, basado en textos místicos, que Tohu es la esencia inicial de toda la materia, el principio de toda la materia sin forma. Y la persona se sorprende relacionarlo con esto de que no sabían si el electrón entró por una ventana, por otra ventana. Uno se sorprende y le quiere asignar un nombre que son patrones de intersecciones. ¿Cómo se comportan los electrones? ¿Son patrones de intersecciones o se comportan como materia? Uno no sabe qué nombre darle a eso porque se confunde. Cuando se lo observa se comporta de una manera, no se lo observa de otra manera. Ahí también en el texto bíblico dice Tohu. Tohu es la primera partícula que creó Dios sin forma, no tenía todavía los 4 elementos, o sea que no tenía forma, y la persona se confunde en asignarle un nombre, porque ve que quiere asignarle un nombre y no se comporta de ese modo, le asigna otro nombre y así se confunde siempre porque no sabe qué nombre asignarle. Ese era el Tohu. Tohu es la partícula inicial, la partícula de Dios. Pero no es el bosón de Higgs, porque el bosón de Higgs hay muchos que descubrieron en el túnel franco-suizo, descubrieron varios. Uno lo puede ver, pueden ver uno, un bosón de Higgs, después otro, hay muchos. Pero la partícula de Dios era una, o sea, era el origen de todos los bosón de Higgs. Y la partícula de Dios original es el principio de la física cuántica. Tohu es la partícula inicial de Dios que todavía no tenía forma, no tenía los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, que se montaron después. Antes de que se montaran esos 4 elementos era esta partícula de Dios inicial, que era el punto primario a partir del cual formó la tierra, que después la puso Dios a expandir y quedó en una expansión controlada. Eso se llama Tohu. En el lenguaje griego se llama Iuli, así lo menciona el rabino Behaye y muchos otros textos místicos que vi, que los griegos sí conocían el nombre de esta partícula, que es Iuli, antes de estar montada de los 4 elementos. Eso es la primera palabra, Tohu, que se traduce como desierta, pero es Tohu, que es materia sin forma aún, que varía de acuerdo a la observación. No se le puede dar un nombre porque cambia el comportamiento de acuerdo a la observación o no. Por eso una persona se confunde, tal como los científicos descubrieron en la actualidad. Y después está la palabra Bou, que Bou significa hay en él forma. O sea, en ese punto ya había forma, los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, que formaron ya el principio, el punto, con toda la materia, el principio de un átomo ya, con sus partes que tiene fuego, tierra, aire y agua, todos los elementos físicos que conforman a la materia. O sea que vemos que la física cuántica está indicada directamente en el primer versículo de la Biblia y en el segundo está explicada, porque lo que es, y en principio creó Dios los cielos y la tierra, ahora sabemos que eran pequeñas, el cielo y la tierra eran un punto. ¿Y en qué estado estaba la tierra? Y la tierra estaba desierta y vacía. Desierta y vacía son 2 palabras hebreas, Tohu y Bou, que Tohu es la partícula de Dios inicial, sin forma,
y Bou es la partícula de Dios que adquirió forma con los 4 elementos y a partir de ahí se formó todo lo que existe. Vemos cómo está indicado el principio de la física cuántica en la Torá, y con la explicación de los sabios lo podemos entender. Hasta aquí este vídeo. Más adelante posiblemente hablaremos de la traslación a través del tiempo, a través de la física cuántica y muchas otras cosas, pero en este vídeo queríamos abordar el tema de la física cuántica indicada en la Torá. Hasta aquí esta transmisión. Os deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.